Hola, ¿cómo estás, mi queridísimo Talenter o queridísima Talenter? Como cada miércoles, tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento, saludándote con capa disruptiva. Bueno, como sabes, este es un espacio dedicado a hablar temas relacionados con la capacitación, obviamente, pues se llama así. Y pues hoy quiero comenzar el tema hablándote acerca de una experiencia que viví durante mi experiencia como pues, instructor en un banco internacional. Bueno, resulta que había una persona, un compañero mío, dedicado a enseñar servicio al cliente a un colectivo. Esta persona estaba muy confiada en su puesto, siempre se mostró muy confiado. eh, Tenía la referencia de haber sido uno de los mejores ejecutivos en su tiempo, razón por la cual el gerente del área lo compraba mucho, le tenía muchísima confianza. El problema fue que cuando ese gerente pasó a otro puesto, esta persona, mi compañero instructor, pues dejó incluso de trabajar en el banco. ¿Por qué? Porque se argumentaba que en realidad nunca había dado resultados y que los resultados que daba la capacitación con él eran pues muy malos. ¿A qué se debió esto? Hace unas semanas hablábamos acerca de la Revolución Industrial 4.0 y una de nuestras fanáticas, Andy, si nos estás viendo, un saludo, nos comentaba que muchos de los problemas que se generan en la capacitación, pues se solucionan con una buena DNC y tiene toda la razón. Por eso esta es la razón de que vamos a trabajar el día de hoy el tema de la DNC. Vamos a hablar los lineamientos generales sobre cómo hacer una buena DNC. Si fueras tan amable, Víctor, tan amable como cada semana de ponernos la primera lámina de la presentación. El título del tema de hoy es DNC con carácter de éxito. En muchas ocasiones escuchamos hablar esto del DNC, creemos que hacemos DNC, pero no necesariamente seguimos un proceso adecuado. En muchas ocasiones, y esto lo digo por experiencia propia, mis primeros años como instructor, ya hace casi 20, escuchaba que hablan del DNC, pero esto lo hacía el gerente del área, yo no lo tocaba, pero sabía que era importante, pero ni siquiera tenía idea de cómo se hacía. Entonces, bajo esta experiencia que probablemente muchos estemos viviendo todavía de qué es el DNC, con qué se come, pues vamos a platicar sobre los lineamientos generales, sobre cómo hacer un buen DNC que te arroje información valiosa. Bueno, vamos con la primera lámina, por favor, con la número 2, Víctor, si es tan amable. Para comenzar, pues hay que definir qué es un DNC. El DNC es un proceso mediante el cual vamos a reunir una cantidad determinada de información y a través de esa información, después de analizarla, vamos a tomar decisiones respecto al proceso de capacitación. Los objetivos, las competencias que vamos a trabajar, inclusive los métodos o metodologías didácticas con las cuales lo vamos a abordar, porque también en el DNC tienes que considerar hasta la disponibilidad de aulas o el tiempo que la operación, si trabajas para una empresa, está dispuesta a darte con su gente. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿de dónde nace esto de hacer un DNC? Bueno, el DNC toma en cuenta que siempre va a existir una situación de operación ideal. ¿A qué me refiero? Todas las empresas tienen entendido cómo quieren que su gente trabaje, cómo quieren que haga las cosas, cuántas piezas produzcan, cuántas llamadas contesten, cuántos kilómetros diarios manejen, etcétera. Sin embargo, entre lo que la empresa considera adecuado para tener buenos rendimientos y para que sea redituable el negocio, a lo que las personas están en capacidad de hacer, hay un gap, o sea, hay una diferencia. Ahí es donde viene la necesidad de capacitación. Entonces, la necesidad de capacitación es una acción para cerrar ese gap entre lo que espera la empresa y lo que la gente está haciendo en realidad. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, hablando de esto de las necesidades de capacitación, ¿qué son las necesidades de capacitación? Una visión rápida nos puede decir que es qué vas a capacitar. Bueno, sí, pero hay muchísimos temas en los cuales uno se puede meter. Puedes capacitar habilidades blandas, puedes capacitar cuestiones de sistemas, puedes capacitar cuestiones legales. O sea, todo depende de varios factores que vamos a revisar a continuación con estos dos enfoques o con estas dos clasificaciones de necesidades de capacitación que te voy a platicar. La primera es el de Boydell. Boydell enfoca o divide sus necesidades de capacitación en tres tipos.
y desde mi punto de vista están muy orientadas a la cuestión de el impacto en la empresa. ¿A qué me refiero? Mira, ahorita conforme te vaya comentando, lo vas a ir viendo. La primera de ellas son las necesidades organizacionales. ¿Qué son las necesidades organizacionales? Son aquellas necesidades de capacitación que tocan a una gran cantidad de personas, si no es que a toda la empresa, a lo mejor a un departamento, o varios departamentos, etcétera. ¿Qué podemos entender por este tipo de necesidades? Bueno, esto está muy relacionado con la operativa de la empresa o de cada área. Por ejemplo, están los sistemas, eso mucha gente lo tiene que saber. Otra cosa son las políticas, también mucha gente lo tiene que saber, o varios departamentos tienen que compartirlas por el grado de interacción que tienen. Los equipos hay que saberlos manejar, a lo mejor tienes un tractocamión, a lo mejor tienes un montacargas, entonces la gente tiene que saberlos, las computadoras, etcétera. Bueno, es el primer tipo de necesidades que menciona Boyle, las organizacionales. El segundo son las ocupacionales. Esto tiene que ver con un puesto de trabajo concreto. Bueno, a ver, ya sabemos que toda la empresa a lo mejor tiene que conocer la cultura, tiene que conocer la misión, visión, objetivos de la empresa. De ahí, los vendedores de piso tienen que saber determinada cosa. Los operadores de producción tienen que saber otra. Los choferes de traslado ejecutivo tienen que saber algo más. O sea, esas son las necesidades ocupacionales, lo que cada puesto por sí tiene que saber o cada grupo de puestos en común tienen que saber. Y la última son las individuales. Esto es cuando una persona trae una necesidad de capacitación concreta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando trabajaba en un call center enorme, resultaba que a veces nos llegaba gente que tenía que manejar computadoras, pero no sabía manejar la computadora. Debido a que esta institución es muy incluyente, no rechaza a ninguna persona por edad. Entonces, pues sí nos llega gente que a lo mejor a sus 55, 60 años habían tenido muy poco contacto con computadoras. Entonces teníamos que homologarlos con el resto de plantilla que a lo mejor le llevaba 40, 30 años de diferencia de edad, que sí sabían manejar la computadora. Esa es una necesidad de capacitación individual, solamente aplica a ciertas personas. También tiene que ver mucho con la cuestión de habilidades blandas. A lo mejor tienes un supervisor que quiere ser gerente, pero necesita saberse expresar en público. Entonces, es una habilidad blanda que a él en concreto le compete. A eso se refiere Boyd con las individuales. Bueno, esta es la primera clasificación de necesidades de capacitación. Como vemos, te decía, está muy orientada a la cuestión del número de personas afectadas por esa necesidad de capacitación y tiene una forma, yo diría, piramidal. Van las organizacionales, que son las bases, todos, después las ocupacionales por puesto y por último las individuales, que sería la cima de la pirámide, que es solamente atañe a una persona, a un grupo pequeño de personas. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer estas necesidades de expresión de Boyle? Bueno, porque así podemos clasificar también cuál va a ser el impacto de nuestros hallazgos. Y también sabemos cómo dirigir nuestra investigación de la DNS para saber hacia quiénes van a ser las personas más adecuadas a preguntarles. A lo mejor, si vemos que mucha gente tiene problemas con sistemas, esa es una organizacional. Tendríamos que hablar a lo mejor con los directivos o con el personal técnico de sistemas para ver cómo está funcionando, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos enseñarle a las personas. Si tenemos a lo mejor que tenemos un grupo de ventas, de seguros, otro de créditos, otro de tarjetas de crédito, como en mi caso en el banco, pues todos ellos tienen habilidades de venta en común, todos son vendedores, todos ellos tienen que saber lo mismo en cuanto a lo mejor a la misión del banco, a la cultura del banco y las técnicas de venta generales, y ya los podemos diferenciar respecto al producto en particular. Y las mediatas, perdón, no es cierto, ya me estoy adelantando. Y las individuales, esas, bueno, ya te platiqué, a una persona en concreto le diseñamos un programa de capacitación personalizado solamente para ese individuo. Vámonos a la siguiente, por favor, Víctor. Los siguientes tipos de necesidades de capacitación son los que publica Mendoza allá por finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, él también tiene tres tipos de necesidades de capacitación, pero él están como más orientados a la cuestión operativa. Ahorita vas a ver por qué. La primera de ellas, que nos dice Mendoza, son las necesidades de capacitación manifiestas. ¿Cuáles son? Estas son las que son claramente visibles y se orientan concretamente al talento, a los cambios operativos y a la cultura y objetivos organizacionales, de cual estamos viendo en la lámina. A ver, ¿a qué me refiero con talento? Bueno,
Cuando tú estás gestionando la capacitación de una empresa, te vas a dar cuenta fácilmente que hay, según Mendoza, tres colectivos de personas a los cuales tienes que capacitar. Uno son el personal de nuevo ingreso, les tienes que dar la inducción para que sepan realizar las tareas iniciales de su puesto de trabajo. Les enseñan la cultura laboral, les enseñan los primeros procesos, los sistemas si le aplica, etcétera. Eso es el personal de nuevo ingreso para que se integren a su puesto de trabajo. El segundo colectivo son las personas que van de ascenso. Tienes un operador que se va de supervisor. Entonces necesita tener nuevas habilidades y conocimientos, nuevas competencias, pocas palabras, que lo ayuden a desarrollar ese nuevo puesto. A lo mejor lo tienes que hacer como una formación continua, no lo sé, o en el momento lo capacitas. Y las terceras, en cuanto al talento, son las transferencias. A lo mejor vamos a recibir personal, va a haber un cambio en la empresa y los que venden seguros se van a ir a venta de tarjetas. Entonces es una transferencia lateral, entonces ahí tienes que capacitarlos a partir de lo que ya saben para que cumplan con los nuevos requerimientos de su puesto de trabajo, obviamente. El segundo tipo que nos menciona Mendoza son las necesidades de capacitación encubiertas. ¿Cuáles son estas? Ya desde ahí suena como misterioso. ¿Cuáles son las encubiertas? ¿Por qué podría haber necesidades encubiertas? Bueno, Mendoza habla mucho acerca de que los cambios organizacionales, como por ejemplo, que se cambió el sistema fulano por el mengano, o que vamos a sustituir las computadoras, etcétera, o que va a cambiar un proceso, generan cierta resistencia. Y esta resistencia va a causar que haya necesidades que la gente no siempre te declare, porque temen ser exhibidos o temen ser juzgados como incapaces para su puesto de trabajo. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una persona en este call center que te mencionaba, que cambiaron de sistema por uno más eficiente, pero ella seguía usando el anterior, que era más lento, era más complejo de utilizar. ¿Por qué? Porque se sentía cómoda. Pero eso le causaba un problema a toda la red, porque había ahí una inconsistencia que no te puedo explicar, porque la verdad no recuerdo cómo era. Pero el tema es que esta persona no decía que no sabía manejar el nuevo sistema, a pesar de que se había capacitado, por alguna razón no había asistido. Pero como no quería ser exhibida, como no quería que dijeran que era mala trabajadora, pues no lo comentaba. Esa es una necesidad de capacitación encubiertas. O a lo mejor también sucede que estás utilizando a lo mejor que te gusta un tráiler muy viejo, y eso está generando que ya no sea tan redituable la ruta que está siguiendo. Entonces, como el nuevo operador está acostumbrado a manejar ese tráiler viejo, si le traes uno nuevo, pues ya no lo va a saber manejar bien, le va a costar trabajo, va a ser lento. Entonces necesitas, para solventar esa curva de aprendizaje, pues capacitarlo en el nuevo manejo de la nueva máquina. Esa sería una encubierta, por ejemplo, y las mediatas. Las mediatas son acciones de capacitación que tienes, en el mejor de los casos, que tener ya planeadas con proactividad para tener una formación continua de tu personal. Es lo que te decía hace ratito. A ver, si tienes una persona que se está formando para ser gerente, es muy común, al menos lo que he observado, que se haga así como de bomberazo. Es que se va a subir de puesto, pues órale, enséñale. Y te lo llevas 2, 3 semanas a que haga sombras con otro gerente, le das capacitación express, etcétera, y al final ya lo entregas con la mejor intención de que ya esté capacitado para ser gerente. Pero qué diferente sería si tienes un grupo de candidatos y los estás formando desde meses antes de que se libera una plaza de gerente, para que cuando se libre ya estén listos y puedan asumir su cargo de inmediato, no las semanas o los meses de curva de aprendizaje necesarios para que aprendan mientras lo capacitas. Entonces, eso es a lo que Mendoza se refiere como mediatas. Entonces, esas son dos clasificaciones, yo diré que de las más conocidas en cuanto a necesidades de capacitación, el Boydell y la de Mendoza. Ahora, ya que conocemos estas clasificaciones, hay que saber cuál sería el proceso de la necesidad, de la detección de necesidades de capacitación. Te decía que lo que acabamos de ver, las clasificaciones te sirven para entender cómo vas a clasificar y a quién te vas a dirigir para encontrar la información necesaria. Pero ahora necesitamos saber qué acciones seguir para detectar ahora sí las necesidades que tu empresa tiene. Vamos con la siguiente lámina, Víctor, si está amable. Vamos a hablar acerca de la detección de necesidades de capacitación bajo el modelo comparativo o el método comparativo, que también es
es muy, muy frecuente de encontrar. ¿Te acuerdas que te decía al principio que la capacitación o la detección de necesidades está hecha para cerrar el gap entre lo que la gente tendría que hacer y lo que realmente está haciendo? Bueno, pues este método está enfocado justamente a esa visión. El método comparativo consta de 4 etapas para la detección de necesidades. La primera de ellas es la determinación de la situación ideal, cómo tendría que estar trabajando. Ahora, aquí te platico una experiencia que tuve cuando trabajaba en este banco. Bueno, el banco teníamos un colectivo de casi 5,000 personas, siempre, o sea, un mar de gente. Teníamos cerca de 30 unidades de negocio, 30 áreas especializadas, o sea, 30 gerentes, con como 8 directivos. Entonces era una estructura bastante, directores o subdirectores, tenía una estructura bastante robusta. Imagínate con tanta gente lo complejo que es saber lo que cada uno tendría que hacer, sobre todo cuando en la época que te estoy hablando no había como tal un proceso mapeado, o sea, no se había mapeado ni puesto en papel qué es lo que la gente tendría que hacer, todo era como artesanal. Como en muchos call centers sucede, pues se asigna un grupo de personas, se empieza a trabajar y conforme va creciendo se van resolviendo los problemas. Esto generó que todo fuera, te decía, muy artesanal, como todo muy intuitivo. El problema es que cuando ya no éramos 300 personas, sino que ya éramos 5,000, pues esa intuición o ese grado artesanal de operación, pues ya no era suficiente, ya la información no se comunicaba con la agilidad que permite que sean pocas personas. Ya los que se sabían cómo operar por su experiencia ya no estaban o tenían otros puestos, ya no había quien lo comunicara a las nuevas generaciones. Entonces la gente de formación recibimos el encargo pues de solventar esto en cuanto a lo que nos tocaba, la formación de personal. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues primero, nuestra primera etapa, esto de la determinación de la situación ideal, pues consistió en ir a picar piedra, ir a hablar con los gerentes que nos describían el proceso, cómo tendría que ser, hablar con la gente de campo, los ejecutivos, para observarlos, cómo estaban trabajando, qué decían, qué no decían, en qué momento lo decían, hablar con la gente de producto, hablar con la gente del corporativo, para al final tener una serie de procesos ya ahora sí concretos, ahora sí claros y ahora sí formales, que nos dijeran esto está bien, esto no está bien. Y además, muy importante, porque la calidad en el servicio era vital en esta institución, pues tuvimos que hacer como una especie de Biblia, una especie de descripción de cómo tendría que ser la llamada ideal. Un modelo de llamada que nos dijera qué podías decir y qué no decir. Entonces ya con esto teníamos la situación ideal o el trabajo ideal de un operador. ¿Qué fue lo que hicimos después? Pues de paso, ya que estábamos observando a la gente, pues estuvimos viendo qué era lo que hacían de verdad, qué sí estaban cumpliendo, qué tanto se acercaba a lo que estaban haciendo con el modelo ideal. A partir de esto y de esta comparación que se pasó 3, pudimos identificar qué es lo que hacía falta, pero es muy importante, te repito, acercarse con la operación. Eh, esta persona que te hablaba al principio, que era muy amigo del gerente, creía que sabía mucho sobre la operación y sí, o sea, en su tiempo era muy bueno. El tema es que ya, como no operaba, pues ya no sabía lo más actual y sobre todo, pues no conocía a todos los ejecutivos. Entonces, lo que le pasó fue que su operación, que al principio era muy bueno, se empezó a alejar de la realidad. Y además, por otro lado, acuérdate que nuestro valor como gente de capacitación no está solamente en conocerte las políticas, en conocerte el producto o el procedimiento, porque eso lo hace cualquier persona de operación. Nuestro valor agregado está en cómo transferir esa información de la manera más efectiva y que se transforme en un aprendizaje efectivo. Entonces, esto último fue lo que le pasó a esta persona, por eso los resultados tan bajos que tenía. Entonces, bueno, este es el proceso del método comparativo para hacer una DNC. ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a la siguiente, Víctor, si está amable. ¿Qué herramientas puedes aplicar? Y de hecho te digo, esto lo hicimos nosotros, esto me tocó hacerlo varias veces. Entonces, te puedo garantizar que son herramientas que funcionan muy bien. El primero es el checklist. A lo mejor ya tu gerente ya te dijo cuál tendrían que ser los pasos ideales. Entonces, vas y aplicas un checklist para ver si se están aplicando o no. Ya con eso generas un reporte donde indiques el resultado y ya dices, mira, se están cumpliendo de 10 puntos, están haciendo 7, por ejemplo.
Entonces, la DNC, o sea, la necesidad de capacitación es sobre los otros 3 que no se están cumpliendo. También puedes hacer una encuesta, que acuérdate que la encuesta se va a diferenciar de lo que vamos a ver acerca de los cuestionarios y las entrevistas, en que vas a sacar una muestra a la cual le vas a aplicar un cuestionario. Una muestra a lo mejor de los 5,000 personas que trabajamos, hacemos una muestra de 200 y con ellos vas a aplicar el cuestionario que vas a diseñar especialmente para saber lo que tú necesitas saber. En estos cuestionarios que también están ahí mencionados, normalmente son preguntas muy sencillas, muy fáciles de contestar, sobre todo para que no haya, ¿cómo se dice?, discrepancias entre lo que el ejecutivo o el personal operativo quiere contestar y lo que tú le estás preguntando. Tiene que ser muy fácil, que los dos estén en el mismo canal para que las respuestas realmente sean las que tú quieres. También vamos a utilizar el método de observación. ¿Qué es esto? Pues vas, así como hicimos, nos conectamos, ponemos nuestra diadema y escuchamos a la gente. Esa es la observación y mientras estás observando estás tomando notas. Con eso describes y buscas tendencias acerca del comportamiento que está teniendo tu colectivo en ese momento. El cuestionario, te decía, también es una herramienta, es una hojita electrónica o de papel donde vas a hacer preguntas, se las vas a pedir a las ciertas personas que las contesten y de ahí vas a sacar la información para analizarla. Se diferencia de la encuesta en que no está basada en una muestra. Mejor puedes tomar a los 20 ejecutivos que hacen la misma operación y esos 20 les haces el cuestionario. Los análisis de procesos, ya te mencionaba, tenemos un proceso ya mapeado, o para mapear, donde vas a ver cuáles son las actividades necesarias para cumplir cierto objetivo. A partir de su análisis, si se está haciendo, si no se está haciendo, si es viable o no es viable, pues vas a tener ya también un temario para desarrollar. Y por último, la entrevista, sea de profundidad, sea una entrevista no planeada, etcétera. Hay varios métodos para hacerlo. Pues vas con una persona, puede ser tu gerente, puede ser incluso un grupo de ejecutivos, así lo hacíamos nosotros. Además de los observar, además de hacerles encuesta, tomábamos a los de más experiencia o a los de mejores resultados para saber qué es lo que ellos hacían de bueno, cuáles eran sus buenas prácticas que les aseguraban pues, esos resultados tan notables. Y eso es una muy buena herramienta porque muchas ocasiones esas buenas prácticas pues se quedan en la persona operativa que la está haciendo o a lo mejor a los que les cuenta, pero no es conocimiento que se riegue al resto de personas, al resto de la empresa. Imagínate que en lugar de tener como nos llega a pasar 5 vendedores buenos, no tuvieras 5, sino que tuvieras 20 o tuvieras 30, gracias a haber identificado esas buenas prácticas y haberlas enseñado a los demás. Pues obviamente el resultado es mucho mayor y ahí la medallita para capacitación va a ser, pues nos aumentaste las ventas. Bueno, esas son así como que las herramientas más básicas. No me quiero meter en el siguiente punto, que sería ya la definición de objetivos y la planeación didáctica, porque esto duraría horas, es obviamente pues un tema muy largo. Eso ya lo dejamos para otra ocasión. Víctor, si le damos a la siguiente. Vamos a dejar aquí el tema. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Espero haberte contribuido muchísimo, que es la intención, compartir lo que la experiencia de casi 20 años en este tema de la capacitación me ha dejado. Y, ¿por qué no también? O sea, los errores que también he cometido o las aventuras, digamos, experimentos que he ejecutado. Me voy a despedir de ti. Soy Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento. Te deseo muy buena tarde, muy buen provecho. Hasta luego y bye.